Pero el mensaje para hoy es un tema un poco raro y usted lo va a entender de una forma diferente, porque quiero hablarle del siervo infiel. Y se oye como un tema o como un título muy común, el siervo infiel. Y siempre cuando uno entiende el siervo infiel, pues va a hablar de infidelidad. Pero hay unos términos que me llamaron muchísimo la atención con respecto al siervo, a ser siervos. Quiero decirle que siervo es el nivel óptimo que debe de alcanzar la iglesia, el término de siervo, de sierva, o el término de servicio como siervo y como sierva, porque eso representa a las 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. Las lámparas, pues, son el alma y el aceite son las obras que hacemos para mantener esas lámparas encendidas. Las lámparas son el alma y el espíritu encendidos, velando, estando en vela para poder oír la voz del esposo. Y entonces las 5 que se quedaron, las 5 insensatuas, pues no tenían aceite y por eso no eran siervas, porque el aceite representa al servicio. Si nosotros servimos, tenemos aceite, y si tenemos aceite, tenemos encendidas las lámparas para la venida del esposo. Y entonces estas 5 vírgenes sensatas llegaron al nivel de arrebatamiento, al nivel del encuentro con el Señor, al nivel de poder saber la final trompeta, porque tenían aceite suficiente para tener mantenidas sus lámparas. O sea, tenían el servicio, habían llegado al nivel de ser siervos. Pero hay algunas cosas que quiero hablarle para poder llegar al punto que me llama la atención, porque vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 7 en adelante. Evangelio de Lucas 17, versos del 7 en adelante. No lo busque, bueno, búsquelo, pero no voy a leerlo todavía, porque primero quiero decirle cómo miro yo, a la luz de las escrituras, cómo miro yo cómo alcanzar el nivel de siervo, cómo alcanzar el nivel de servicio que realmente a Dios le agrada. Porque el que sirve es pues porque lógicamente es siervo. Y entonces en los niveles humanos espirituales, primero en el nivel humano sin espiritualidad, primero todos nosotros fuimos pecadores. O sea, no teníamos a Cristo, teníamos el espíritu muerto, éramos pecadores, estábamos sin Dios y sin esperanza, destinados a la condenación eterna. Eso es lo que la Biblia enseña y es lo que usted conoce, pues ya bastante tiempo de oírlo, conoce hasta la vastedad, como dice por ahí. Pero luego de ser pecador, llegamos al segundo término de nuestra vida, en donde escuchamos al Espíritu Santo, oímos la voz del Espíritu a través de la palabra, y usted ya sabe, fuimos engendrados. Ese es el segundo nivel, el nivel del engendramiento. El engendramiento es el momento en que el Espíritu, a través de la palabra, por medio de la fe, nos hace tener la capacidad de poder llegar al tercer nivel del hombre que ahora conoce al Señor, que es el que ha nacido de nuevo. O sea, el que ha muerto a su vieja naturaleza y ahora está en la nueva criatura que Dios quiere manifestarse para que se alcancen todas las demás cosas que tiene Dios en el camino del cristiano. Este proceso puede durar años o puede durar meses. Es un proceso que solo se determina con el deseo que cada uno tiene de alcanzar las cosas que tiene Dios para nosotros. Entonces, si llegando al nuevo nacimiento, que es la nueva criatura que ya no está engendrada, sino como el bebé que nace después de ser engendrado, esto es el mismo proceso en Dios. O sea que nacemos de nuevo y al nacer de nuevo, entonces nacemos en las aguas del bautismo. Para que entonces el viejo hombre que murió en el engendramiento
sea enterrado en las aguas del bautismo, para que de esa forma, al salir de las aguas del bautismo, salgamos a novedad de vida. Eso es nacer del agua. Y luego se nace en el Espíritu, que ya es el nivel en donde tenemos la manifestación del Espíritu Santo con poder, con gloria en nosotros, los poderes del Señor en nuestras vidas sobrenaturales, y que nos hacen ahora ya tener la capacidad de poder ser guiados. Y entonces, al poder ser guiados, entonces tenemos la capacidad de ser hijos. Por eso, desde el nacimiento de nuevo hasta el nacimiento del Espíritu, se es oveja. Y al ser oveja, se es hijo. Y al ser hijo, se puede llegar al sexto nivel, que es el nivel de discípulo. Y el nivel de discípulo es el nivel maravilloso en el que Dios nos hace entender a través de Cristo, a través de la doctrina de Cristo, lo que es la doctrina, lo que es la verdad, lo que es el conocimiento. Tengo que decir esto porque hay muchas personas que me oyen ahorita que han nacido de nuevo o que están engendradas en el Señor, y que hay que dar siempre los pasos de cómo el Señor va haciendo en nuestra vida el proceso. Entonces, entre el nacimiento de nuevo y el nacimiento del Espíritu, se es oveja, se es hijo, y luego se llega al sexto nivel, que es el nivel de discípulo, discípulo de Cristo, no discípulo de los hombres. Porque lo que tenemos que todos entender es que Dios no mandó a través de Cristo a ser discípulos de hombres. Por eso en algunas versiones dice, cuando habla de la gran comisión, dice, vayan y hagan mis discípulos, no discípulos de hombres. Porque si nosotros nos convertimos en discípulos de hombres, caeremos en el conflicto de volvernos siervos de hombres y consagrarnos a hombres. Pero si somos discípulos de Cristo, entonces nos convertiremos en el séptimo nivel, en el nivel de siervo. Entonces ya ese nivel, ya es el nivel óptimo, ya es el nivel del que está preparado para ser arrebatado. En ese nivel deberíamos estar todos los que ya tenemos años en el Evangelio, en el nivel de siervos. Pero después de un tiempo recorrido de 20, 30, 10, 15 años, ni siquiera hemos nacido de nuevo, solamente somos engendrados. No tenemos la capacidad de nuevo nacimiento todavía. Y por eso para muchos el bautismo en las aguas no hizo ningún efecto, porque no hace ningún efecto el bautismo en las aguas si no nacemos de nuevo, porque nacer de nuevo es que morimos al viejo hombre y se manifiesta la nueva naturaleza, la nueva criatura, y ese viejo hombre, como decimos, lo enterramos en las aguas del bautismo. O sea, estoy hablando de la doctrina. Para todos aquellos que me escuchan, que están entrando a Iglesia de Jesucristo, que son recién conocedores del Evangelio y que fueron engendrados ya en Cristo Jesús. Entonces, el nivel de siervo es el nivel que quiere Dios que todos alcancemos. Es el nivel del servicio, ya con conocimiento, porque hemos sido discípulos, ya con la guía del Espíritu, con el bautismo en las aguas, o sea, ya preparados para que ahora nuestro servicio sea aceptable a Dios, y entonces ese servicio que hacemos mantenga aceite en nuestras lámparas para que esas lámparas estén encendidas. Si nosotros no estamos sirviendo así, al nivel de siervos, tenemos las lámparas apagadas. Y si tenemos las lámparas apagadas, si aparece el esposo, estaremos dormidos, no nos daremos cuenta y estaremos buscando a los servidores, a los siervos para que nos den aceite, pero ya no es el tiempo, ni poder, ni comprarlo. El tiempo es, mientras tenemos la oportunidad, llegar al nivel de siervos. Vale. Entonces, miremos algunos puntos, porque el Señor se refiere en figura a los siervos del tiempo antiguo. Se refiere a los siervos que hacían las cosas para sus señores,
aquellos que eran esclavos y que los compraban para un servicio entregado a un hombre. Pero el Señor nos libera de eso y lógicamente en este tiempo no existe esa terminología de esclavo y de comprar a una persona, pero siempre han habido hombres que sirven a hombres, que son servilistas, hombres que se entregan a un hombre, se entregan a una persona y hacen todo para esa persona. Y eso es lo que sucede en la mayoría de las cosas de este mundo, llámese iglesia, llámese política, llámese doctrina o secta. Siempre existe aquello en donde un hombre se somete a un hombre y sirve a un hombre, y lo que se dice, lo que se entiende es que cuando yo sirvo al hombre, a través de servir a ese hombre, estoy sirviendo a Dios. Bueno, si ese hombre es siervo, entonces, como siervo, hace las cosas al nivel que Dios le dio y tiene a la par de él colaboradores para que juntos, a los diferentes niveles que Dios nos da, sirvamos. Así como Pablo servía como siervo, como se hablaba en la oración de Tito o de Timoteo, que eran siervos, que servían a la par de Pablo, sin ser servidores de Pablo, aunque atendían a Pablo, las iglesias atendían a Pablo como siervo de Dios, pero también ellos siervos, ambos sirviendo y ayudándose unos a otros para que al final juntos en el servicio manifestemos la bendita y preciada obra de Dios. Entonces estamos en punto 7. Después si quieren me preguntan los puntos y lo que estoy tratando de decir para llegar a lograr lo que significa siervo inútil. Porque el que es siervo en Cristo es siervo. Tiene una calificación, tiene un check, está aprobado. Cuando ya Cristo nos llama siervos, es porque ya estamos listos. Por eso preguntémosle al Señor si nuestras obras son como siervos o nuestras obras son para buscar ganancias deshonestas, para buscar cosas que tengan que ver con el ego, para llenar nuestro orgullo o nuestra vanagloria. Por eso, con hermano Francisco hablamos muchas veces y él tiene un término que se oye muy bien y que deberíamos de todos entender, pero también vivirlo, en el sentido que dice él, las cosas las hacemos para Dios. Y eso debe de ser la forma correcta de hablar y de decir. Las cosas las hacemos para Dios. Por eso, si las hacemos para Dios, Dios las conoce, Dios las recibe, y uno de corazón espera que eso que recibe Dios dé un fruto para la obra que Dios quiere que alcancemos, que es la manifestación de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿seremos siervos? ¿Alcanzaríamos ya el nivel de siervos? ¿Cómo estamos haciendo el trabajo en la iglesia? ¿Estamos en la iglesia o estamos oyendo los temas o nos reunimos en los diferentes lugares porque somos siervos o porque por costumbre tenemos que reunirnos y estar en una iglesia y congregarnos? Porque el punto no es de congregarse. El punto es de que sirvamos, que alcancemos un nivel. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta vida. Y ese nivel es que las cosas que hago para Dios, en donde quiera que yo esté, voy a usar mi servicio para predicar, para evangelizar, para ayudar en el entendido. Por eso hay que ver lo grande de lo que es ser siervo. Porque dice la Biblia, y usted conoce eso perfectamente bien, mayor cosa es, o mayor es el que sirve que el que es servido. Como mayor cosa es dar que recibir, mayor cosa es el que sirve
no es el que es servido. El mayor es el que sirve. Eso es lo que Cristo estableció. Y el que sirve y el que vino a servir, que es Cristo, que es el mayor y nos enseña cómo ser mayor, vino a servir como hijo. Por eso los hijos tienen que ser servidores de los padres en el sentido figurativo o en el sentido como el Señor lo proyecta, porque el Hijo de Dios vino a servir y no a ser servido. Pero a él lo atendían, a él le ofrendaban, a él lo ayudaban, le daban un lugar en donde poder recostar su cabeza, aunque dice él que no tenía ni siquiera en donde recostar su cabeza, pero había mujeres que lo atendían y lo ayudaban, porque como siervo servía a su manera, a la manera que Dios le había puesto, y las que servían alrededor de él también servían a la manera que Dios había puesto, para que, como digo, se manifieste el verdadero servicio y la obra realmente se realice. Hay varias razones por qué la iglesia no crece. La iglesia a veces no crece porque no hay verdaderos servidores. Y esa razón es por la cual la iglesia no puede alcanzar el nivel de crecimiento espiritual y de crecimiento numérico, de crecimiento en el sentido de transformación, en el sentido de restauración, porque no hay servidores. A lo mejor no hay ni discípulos, a lo mejor no hay ni nacido de nuevo, a lo mejor no hay nacido del Espíritu. Entonces eso no permite que las iglesias produzcan y progresen. Por eso hay que entender nosotros en qué nivel estamos, para que entonces se manifiesten las cosas que Dios quiere que alcancemos, y nuestro servicio, que es para Dios, Él lo apruebe, y entonces la recompensa es nuestra vestidura de lino fino. Dice que esa vestidura, o que las vestiduras de aquellos que sirvieron en la tierra, son los que van a ser arrebatados. O sea, el ser siervo es una vestidura. Usted dirá, pues eso ya lo sé yo. Bueno, si lo supiéramos, pues seríamos todos siervos. Entonces hay que entender en qué nivel estamos y lo que Dios realmente quiere que alcancemos. Bueno, entonces miremos los puntos que me llaman la atención. Miremos las características del siervo según Lucas 17, 7. Dice: ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, y al volver perdón, que si no miro nada ahora, al volver del campo, le dirá, pasa adelante a la mesa? Más bien le dirá, prepara para que yo cene. No sé si no miro nada aquí, no tengo una luz suficiente para poder ver. Es que la letra está muy pequeña. Quizás, no sé si mi hermano Diego o alguien puede leer, porque yo no miro nada, pero es que mis lentes se me rompieron y tengo unos lentes nuevos que no me dejan ver. Quizás el hermano Diego me pueda ayudar, si está por ahí. Quizás sin la cámara, solamente leyendo. Hermano Diego, por favor. No sé si estás como siervo, listo. Bueno, creo que no. O alguien que tenga la escritura, porque a mí se me nubló la vista ahorita y no puedo ver. ¿Alguien? Pues, ¿Qué verso? Gracias, pastor. Lucas 17, el 7 en adelante. Fue la vista. Hermano, Sí. Hermano, Lucas 17, versículo 7, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? Bueno, Acá para ahí. Vean los puntos importantes. El siervo viene, apacienta, ara la tierra. Y puedes apagar el eco, hermano Miguel, por favor.
apacienta ahora la tierra con paciencia, esperando que esa paciencia haga que el buen servicio del siervo después produzca el fruto anhelado. Y el fruto anhelado es la consecuencia de sembrar como siervos, de pastorear como siervos, de hacer la obra correcta, de pasar el tiempo determinado para un trabajo como siervo. No sé cuántas horas eran antes, pero en el Señor pues hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, o sea, no hay una hora específica. Pero el punto importante es, llega a la casa de su Señor con hambre, cansado, necesitado de que le laven los pies, pero su amo le dice, no te sientes, no, vienes cansado. Primero sírveme a mí de comer y de beber, y hasta que yo haya comido y bebido, después de limpiar todo, y yo me vaya a descansar, entonces tú puedes comer. Fíjese las exigencias para un siervo. El que está como persona que tiene sus siervos representa a Dios, representa a Cristo, y eso que estamos viendo ahí en parábola está manifestando cuál es la característica de un verdadero siervo. Imagínense, nosotros ni sembramos, ni aramos, ni hacemos nada con lo poquito que hacemos. Viene alguien y nos ofende y dejamos tirado todo y nos molestamos y creemos que lo que estamos haciendo está bien hecho porque estoy buscando mis derechos humanos, como se podría decir. Y ahí hice lo suficiente, ya me cansé, que ahora haga otro las cosas. Pero no es así. No importa cuánto hagamos, cuánto demos, cuánto sembremos, siempre hay que ir más allá de lo que nos pide. Tenemos que ir más allá de nuestras fuerzas, pero no enfocándonos a hombres, sino entendiendo que lo que hacemos, ahora sí otra vez el término, lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Yo allá en El Paso, si Dios lo permite, no en la cena del prójimo, pero allá en El Paso quiero continuar hablando del siervo, de los siervos que también se aprovechan, porque aunque se llegue al nivel de siervo, se puede caer, puede perderse la ruta y hacer cosas indebidas. Por eso es que han habido hombres que han comenzado bien y entonces ahora se volvieron patrones, se volvieron jefes y ahora todos alrededor de él sirven, pero sirven a los hombres, no están sirviendo al Dios como tal. Entonces el siervo es el que trabaja, pero en medio del trabajo, en medio de su sacrificio y en medio de su esfuerzo, recibe nuevas fuerzas. Porque la única manera que venga fortaleza al hombre, la única manera que vengan nuevas fuerzas al hombre, es cuando estamos dispuestos a hacer más allá de lo que nos pide. Si tú le dices a Dios, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, fortalece mi ser interior, y no estás haciendo nada, te va a decir Dios, ¿para qué quieres que te fortalezca? Si no sirves. No sirves en el sentido que no haces nada, y como no haces nada, también no sirves en el sentido que eres un inútil o somos unos inútiles, y entonces por eso nos mantenemos fríos, sin fuerzas, nos mantenemos débiles, y cualquier circunstancia nos cambia la mente y perdemos con facilidad la ruta, porque
no tenemos el aceite que mantiene nuestro ser interior encendido como luz, para poder así como luz velar y esperar el llamado de la venida del esposo. ¿Me doy a entender? Si yo me califico a esta persona que está aquí como siervo, pues yo quiero decirle, hermano, me falta. Y si yo digo, me falta mucho para este nivel, ¿cuánto más necesitaré para alcanzar eso que me falta mucho? ¿Cuánto más necesitaré? ¿Cuántos años serán para que alcance ese nivel? Hemos dicho muchas veces, si Dios nos da más tiempo, a lo mejor alcanzamos el nivel. Pero aquí no es cuestión de tiempo. Aquí es cuestión de actitud, cuestión de definición, cuestión de estar caliente, no tibio. Y entonces, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, se van a elevar como las águilas, correrán y no se cansarán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque viene la fortaleza, pero porque están en el verdadero servicio. Yo estoy conociendo en este momento de mi vida personas que trabajan y trabajan y trabajan, y aunque trabajan, después del trabajo se van a trabajar a la iglesia o a lo que conocemos como la casa de Dios o como la iglesia. Y yo le pregunto a estas personas, ¿y cómo le haces? ¿Cómo tienes las fuerzas para que después de trabajar tu jornal vayas a la iglesia y sigas trabajando? ¿Cuál es? Yo les he querido preguntar, ¿cuál es tu secreto? Entonces, el secreto me lo contesta el Señor en este mensaje. Si yo hago más allá de lo que tengo que hacer, porque lógicamente, si ya el siervo terminó su tiempo de trabajo, lo más normal es que llegue a la casa de su Señor y coma para refortalecerse. No, todavía no comas. Dame de comer a mí, de beber a mí, y cuando yo termine de comer, de servirme a mí, entonces ve y come. Entonces, aunque esté cansado, las pocas horas de sueño le da la suficiente fuerza espiritual para que continúe sus labores, porque tiene aceite en sus lámparas. Yo voy a decir esto del servicio, no se trata de decir que oro mucho, aunque hay que orar mucho. No se trata de decir que hablo lenguas, aunque hay que hablar lenguas. No se trata de decir que tengo un mensaje, aunque hay que hablar el mensaje. Se trata en que amo a Dios con todas mis fuerzas, porque me dedico literalmente al servicio. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Nosotros siempre esperamos reconocimiento y agradecimiento de lo que hacemos. Queremos que digan que lo que hicimos lo hicimos bien. Y queremos el reconocimiento de los hombres. Entonces quiere decir que lo que hicimos fue para nosotros. O sea, nos servimos a nosotros mismos. Pero el que sirve a Dios no espera recompensa en esta tierra. No espera reconocimiento de hombres. No espera aplausos humanos, sino solamente que Dios acepte su servicio. Mire qué nivel. Bueno, sigamos. Hermano Diego.
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, por eso el tema en el principio era siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Mire, por eso cuando yo dije siervo inútil, siempre pensamos, el que no sirve, el que no hace las cosas bien hechas. No, el siervo inútil es, según como lo mira Dios, que solamente hizo lo que tenía que hacer, pero que lo que hizo, lo hizo más allá de sus fuerzas, pero Dios siempre demanda más de nosotros. Dios es el Dios de las demandas. Entonces, ¿por qué le dice el Señor, siervo inútil eres, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste? Porque lo que está diciendo ahí es que ese siervo se va a convertir en amigo. Y se va a convertir en amigo porque está entrando al nivel de la desposada, al nivel de arrebatamiento como primicia, a nivel en donde está en el camino a un matrimonio con Cristo. ¿Y por qué pongo en noveno lugar al amigo? Porque el amigo es el que dice Cristo, ya no le llamaré más siervo, sino amigo, porque el amigo conoce las cosas secretas de su Señor. Entonces el siervo inútil, si lo que anhela es conocer los secretos, ¿cuáles secretos? Los secretos de su venida, los secretos de su manifestación gloriosa, los secretos de sus parucías en la tierra, los secretos, ahora sí, de las viandas del conocimiento profundo, los secretos en el sentido que conoceremos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero eso solo se logra siendo siervos. Y para poder ser siervos, primero tenemos que ser discípulos. Entonces, hermano, si la tribulación comienza en un mes, porque puede pasar cualquier cosa. Yo estaba recibiendo, por eso les mandé un texto al chat de la iglesia, en donde decía, no teman, porque lo que viene al mundo no es para la iglesia. Dios va a guardar a su iglesia. Mantengámonos velando, unidos y orando. Pero cuando hablamos de velando, ¿quién es el que vela? El que tiene sus lámparas encendidas, esperando. Aunque adormece, aunque se cansa, pero como tiene suficiente aceite, entonces esa luz lo mantiene despierto, ejercitados sus oídos para oír la venida del Señor. Son esas 5 vírgenes sensatas que sirvieron y tenían aceite, pero todo lo que hicieron, lo hicieron, no para que, en el sentido humano, no para que la iglesia crezca, no para que yo mire obras grandiosas y la gente se admire de lo que hago. Yo sirvo porque lo que realmente quiero es ser amigo para conocer los secretos y llegar al 10º nivel, que es el nivel de ser esposa de Cristo. Ahora, si usted me pregunta,
Si usted me pregunta, ¿cuánto falta? Muy poco, hermano. Esto que está sucediendo en el mundo, hay muchos misterios ahí, muchos misterios que yo estoy viendo, pero que no los voy a decir, porque hay cosas que ya no debo de decir, porque muchos oyen, se les olvida lo que oyen y no tienen un cambio de actitud. Entonces hay cosas que ahora voy a decir a determinadas personas. Ese es el nivel del que yo quería compartirles sobre lo que es el siervo inútil. ¿Has hecho lo que tenías que hacer? ¿Yo he hecho lo que tenía que hacer? Es una pregunta que yo me hago y a veces me frustro, porque aparte de que hay muchos impedimentos del diablo, está nuestra humanidad, que muchas veces no nos permiten avanzar para lo que Dios quiere que hagamos. Aunque lo único que tengo yo que decir a mi favor, si yo lo pudiera decir así, porque eso es lo que yo recibí estando cuando estábamos viviendo en Torrance y estaba la iglesia de Los Ángeles en Gardina. Si en lo poco me eres fiel, porque uno solo puede ser fiel en lo poco, hermano. En lo mucho es muy difícil ser fiel. Por eso, cuando habla de siervo, ¿qué es siervo? Que tiene pocos recursos, que tiene poca capacidad para hacer cosas grandes humanamente hablando. Entonces, es fiel en lo poco. Ser fiel en lo mucho casi es imposible, porque te quitaría del nivel de siervo. Y lamentablemente lo que más afecta en este sentido es la gente sigue lo que es mucho, la imagen y lo que vislumbra. Y miden el éxito ministerial en cuánta gente tengo, en cuántas obras he abierto, en cuántos músicos tengo, cuánto puedo mostrarle al mundo lo grande que soy. Y ahí se llena de gente, porque no están en el nivel de siervo. El siervo es al nivel de Pablo. Acabó la carrera, guardó la fe y peleó la buena batalla. ¿Y qué recompensa tuvo? Pues murió, pero tenía asegurada la corona de justicia. Entonces, a veces nosotros miramos lo poco y no nos atrevemos a estar en lo poco, porque no podemos ser fieles en lo poco. Pero si en lo poco no somos fieles. Por eso yo bendigo a todos los que después de un año, año y medio, bueno, hermano Chalí tiene 3 años, y desde que más de 3 años, y desde que comenzó la pandemia, ya nos conectábamos solo por medio de este medio que tenemos. Pero ser fiel en eso poco es lo que Dios mira. Pero solo se puede ser fiel en eso poco si está uno en el nivel de siervo. Y a esos que son fieles en eso poco, los van a poner en lo mucho. Y lo mucho ya es en la eternidad, en la gloria. Si en lo poco me has sido fiel, te pondré en lo mucho. Y en lo mucho ya no tienes que ser fiel porque
Ahí no se necesita fidelidad en lo mucho, porque la fidelidad se necesita en lo poco. Entonces usted dirá, usted se está justificando, pastor. No, yo no me estoy justificando. Yo vengo de un nivel de mucho, y yo sé lo que es tener mucho, pero entender que en lo poco es como se puede ser fiel, solo se puede entender si está uno en la capacidad de ser siervo. Pero uno recibe la humillación de la gente. El que es siervo recibe la humillación de la gente, el vituperio de la gente, la risa de la gente. Pobrecito el hermano, qué bajo cayó. Lo miran a uno como árbol caído y lo quieren hacer leña a uno, porque la gente no tiene la visión de las cosas, cómo son realmente. Entonces, por ese motivo es que tenemos que entender este mensaje, porque la hora viene, hermano. Yo espero que tengamos la oportunidad de ver un desarrollo en Iglesia de Jesucristo como hemos anhelado todos, que crezcan las iglesias, que tengamos una casa para Dios, un templo, todos, que el Señor prepare músicos consagrados para tener el cántico nuevo, el cántico a Jehová, canciones espirituales. Esperamos poderlo ver, pero solo lo podremos alcanzar estando al nivel de siervos. Amén, amados hermanos, estamos despedidos.